Hoy estamos en la ya segunda parte de esta serie llamada La fe que crece. Muy bien. Voy a partir con una pregunta y esta pregunta es, ¿alguna vez le han regalado algo muy bonito, algo muy significativo para tu vida y que no sabes dónde poner? Por ejemplo, a nosotros una vez nos regalaron un puff. No me acuerdo si un aniversario o algo así, nos regalaron un puff. Y era naranjo. Entonces, estaba muy bonito, muy cómodo además. Tú lo abrías y podías guardar cosas adentro. Era un puff bien simpático. No sabíamos qué hacer con ese puff. Porque en la sala no se veía, mueble de madera no entraba. Con el sillón no pegaba. En la habitación no pegaba. No pegaba en ningún lado. Lo tratábamos de combinar con algo y no combinaba con nada. Era un puff muy bonito, pero que no podíamos ponerlo en ninguna parte. ¿Por qué estoy diciendo esto? Se me ocurrió. No. Porque muchas veces las personas miran la Biblia de esa manera. Algo muy bonito, muy maravilloso, incluso muy sagrado, muy, pero no saben cómo llevarla a la práctica. Y de eso es lo que estaré hablando durante estos próximos minutos. Estamos, como les decía, en la serie Una fe que crece, y estuvimos hablando la semana pasada acerca de la confianza y lo importante que es la confianza en nosotros. Cómo la fe, la confianza realmente marca una diferencia con Dios. Y ya voy. Acá me ubico. Y decíamos que a Dios no le asombra tanto tu obediencia como tu confianza. Decíamos, ¿qué sorprende a Dios? ¿Qué sorprende a Dios? Y a veces nosotros creemos que lo que sorprende a Dios es nuestra obediencia. Ay, qué buena persona que soy. Mira cómo Dios, mira cómo me comporto. Vengo todos los domingos. Aquí hay varios que no pueden decir nada, pero Dios, me comporto así, Dios. Y creemos que al ser obediente nosotros estamos sorprendiendo a Dios. Y eso realmente no sorprende a Dios. Lo que asombra y sorprende a Dios es precisamente nuestra confianza, no nuestra obediencia. Y decíamos que la obediencia termina siendo solo un producto de la confianza. Nuestra obediencia es solo un producto, un resultado de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona apegada a las reglas, puedo obedecer sin tener confianza. En algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Nos hemos enfocado más en ser obedientes a las reglas, a los resultados, ni hablar de lo que se trata de iglesia, pero a lo mejor no sentimos confianza. Y Dios lo que quiere es que nosotros pongamos confianza, confiemos en Él y como resultado vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque si solo te apegas a la obediencia en alguna parte de tu trayectoria, si no hay confianza, en algún momento vas a terminar desobedeciendo las reglas. Entonces Dios lo que anhela de nosotros tiene que ver más nuestra confianza que nuestra obediencia. Entonces decíamos, el punto no es cuánto obedeces, sino cuánto confías. Y decíamos que confianza y fe es lo mismo. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Cuánto eres capaz de confiar en Dios? De eso se trata. Y decíamos que, y esto era como lo final del mensaje anterior, que lo que más honra a Dios en nuestra fe, en nuestra confianza. Es tu fe, es tu confianza. Eso es lo que honra a Dios. ¿Quieres sorprender a Dios? ¿Quieres honrar a Dios? Dale tu fe. Confía en Él. No, pero es que las cosas están saliendo todas mal. Ese es el momento que Dios te abre la puerta así, completita, y te dice, este es el momento que confíes. Incluso lo podemos ver en su propia palabra que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, algo que honra, agrada y sorprende a Dios, y eso es lo que aprendimos en el mensaje anterior, es nuestra fe. Y hablábamos de qué hacer para que nuestra fe crezca. Y teníamos 5 maneras
en la cual nuestra fe crece y es de alguna manera nuestro sistema de discipulado práctico como iglesia. Usamos estos 5 puntos para, de alguna manera, ayudar a las personas a hacer crecer su fe. De alguna manera, las cosas que nosotros implementamos, la reunión de domingo, la reunión de domingo de los niños, las reuniones de hogar o qué sé yo, los grupos de vida, las diferentes áreas o cualquier tipo de reunión, reuniones de adoración y diferentes cosas que hacemos, en realidad lo que estamos haciendo es poniendo en práctica estos 5 puntos. Y a medida que ustedes vayan viendo la serie van a ir entendiendo, por eso hacen esto, por eso lo hacen de esta manera. Y ahí van a ir entendiendo de que hay un propósito, hay una idea detrás y esta muestra de alguna manera la columna vertebral de nuestra iglesia y por qué hacemos lo que hacemos y de la manera que lo hacemos. Entonces, decíamos que estos 5 catalizadores o 5 maneras que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. ¿Pueden ser 6? Sí. ¿Pueden ser 7? Sí, nosotros tenemos 5, ¿ok? O sea, no es que puede venir alguien con, no es que hay un libro que dice que son 7. Mira, usen ese libro. Nosotros usamos 5 cosas que hacen crecer nuestra fe. La primera es una enseñanza bíblica práctica y eso es lo que veremos hoy. Las otras semanas estaremos viendo la segunda, que es relaciones providenciales. Dios pone relaciones en nuestra vida para que nuestra fe crezca. Relaciones providenciales. Dios tiene un propósito en las relaciones que nosotros tenemos. Y de pronto llega una relación providencial que marca. Esa es una. Y es muy interesante. ¿Y qué hacer con eso? ¿Cómo hacer crecer nuestra fe por eso? ¿Por medio de eso? Lo vamos a ver la próxima semana. La tercera es prácticas privadas o disciplinas personales. ¿Qué cosas puedo hacer que no dependan ni del pastor ni de la iglesia, sino de que mi fe crezca con prácticas privadas? ¿Qué cosas hacer? Ya lo veremos. Cuarto es un ministerio personal. Servir, estar al servicio hace que nuestra fe crezca. Y en eso somos sumamente intencionales, que las personas se pongan al servicio y eso hace que nuestra fe comience a crecer. Y quinto, circunstancias cruciales. Si bien las circunstancias cruciales, los momentos difíciles de nuestra vida, no los buscamos, llegan. Pero es un buen espacio que Dios usa para que nuestra fe crezca. Así que eso es lo que estaremos viendo durante esta serie. Y hoy toca hablar del primero, que es una enseñanza bíblica práctica. Y aquí voy al punto del puff, que les decía yo, este puff naranjo, que yo de verdad ahora no sé, no lo regalaron, pero ya creo que hace rato que no sabemos quién es la persona que... Yo ni me acuerdo bien quién eran, pero ya hace rato que no vemos a esa persona. Así que de alguna manera también nos pudimos deshacer del puff, que de verdad no combinaba con nada. No combinaba, como le decía, ni con el sillón, no combinaba ni con la mesa, ni con el mueble del televisor, no combinaba en la pieza, no combinaba en ningún lado. Era algo muy bonito, pero que no sabíamos darle uso. Y así muchas personas miran la Biblia. Algo maravilloso, incluso sagrado, pero que no le saben dar uso. Y nuestra responsabilidad como iglesia, personas como yo, que me toca enseñar acerca de la Biblia, es poder llevar mensajes con una enseñanza bíblica práctica. ¿Para qué? Para que sepamos qué hacer y en qué parte de nuestra vida, del living de nuestra vida, en la habitación de nuestra vida, ubicar esas cosas. Ubicar la enseñanza en un lugar que quede óptimo y no que sea como el puff que no sé ni dónde quedó. Voy a preguntarle a María dónde quedó ese puff. Pero creo que lo regalamos, a lo mejor lo tiene alguien de ustedes. Nos deshicimos, se lo regalamos a alguien y ahora el problema es de otro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay un problema y la problemática en los cristianos es la siguiente, que el problema es que los cristianos hoy, bien, buscan más el saber que el hacer. Y esto es increíble. Y en mis años de cristiano me he dado cuenta, lo he vivido yo con mis propias experiencias, pero lo he visto mucho en la gente, de que el cristiano busca más tener conocimiento, saber de algo, que aplicarlo, que hacerlo. Quieren saber de todo, pero no aplican nada. Quieren saber cómo se hace algo, cómo funciona.
Yo siempre molesto con esto. ¿Quieren saber de qué madera era la madera que usaba el arca de Noé? ¿Y de qué te sirve eso? De nada. Pero creo que es interesante tener el conocimiento de saber qué es. No, yo quiero saber de la Biblia. Ok, ¿y cuánto estás dispuesto a aplicar de ella? Porque puedes saberte la Biblia completa. Conozco mucha gente que se conoce, quizás no la Biblia completa, pero gran parte de ella, pero no saben cómo aplicarla. Leen un versículo y no saben cómo llevarlo a la práctica en su día. Pero uno de los problemas principales es que los cristianos, de alguna manera, hemos desarrollado algo que está más enfocado en tener conocimiento, en saber, que en realmente en hacer. Como que el cristiano por naturaleza le gusta hablar más que hacer. Entonces, tener conocimiento, ¿para qué? Uno dice, para poder hablar, para tener un debate, para discutir con alguien, mostrar mi conocimiento, pero si yo no sé qué hacer con ese conocimiento, en realidad no sirve de mucho. Misma palabra de Dios dice, el conocimiento envanece. El problema no es el conocimiento, porque la idea es que no sea un ignorante. Lo vimos en series anteriores. La idea es que tú sepas cómo dar respuesta, lo veíamos en 1 de Pedro 3:15, que tú sepas dar respuesta ante las preguntas acerca de tu fe. Es bueno que sepas, pero más importante hacer. ¿Por qué? Porque las palabras conmueven. Entonces, si tú te llenas de conocimiento y sabes qué decir y sabes tener respuesta para todo, pero si no sabes hacer, no sirve de nada. Las palabras conmueven, el ejemplo es el que arrastra. Y muchas veces los cristianos nos vemos mejor haciendo que hablando. De hecho, las cosas que resisten la gente que no es de iglesia, las cosas que resisten es los cristianos hablando de todo. Pero las cosas que no puede negar la humanidad es el cristiano haciendo. Los primeros en llegar a los terremotos, los últimos en irse. Cuando hay una catástrofe, cuando hay un problema grande, son los primeros en llegar, los últimos en irse. Los cristianos siempre llegan. Siempre pongo el ejemplo de los primeros orfanatos, comenzaron con los cristianos. El cristiano haciendo, no tanto hablando. No tanto sabiendo, cristiano haciendo. Eso es lo que marca una gran diferencia. Entonces, qué bueno sería que nosotros, los cristianos, tengamos la capacidad más de hacer que de saber. Que es bueno saber, pero ese saber lo vamos a poner en práctica. Conocimiento no es malo. No es malo, el problema es envanecerse con el conocimiento. ¿Bien? Ok, entonces, ese es el problema. Y decíamos que a la gente, complementando a la gente le gusta más la lección que la aplicación. Y esto a mí me pasa mucho. Termino una reunión, no aquí, me pasa en otros lugares que me invitan a enseñar. Entonces voy a una reunión, termino de hablar y la gente, qué buen mensaje. Me confrontó, me gustó la lección. ¿Qué vas a hacer con eso? No, nada. Oye, no, buenísimo eso que dijiste. Ok. No, me desafió. ¿Y? No. Voy a poner un ejemplo y nadie se ofenda. Algo que pasó. La semana pasada me aplaudieron cuando les dije que llegaran temprano. Qué increíble cómo le gusta la lección. Oh, qué bueno que tuvo el carácter de decir, no, ¿cómo se le ocurre llegar tarde o algo así? Está grabado. ¿Les gusta? ¿Y la aplicación? Ahí hay un ejemplo muy claro. Oh, qué bueno, me sentí confrontado, qué bueno. No, es que hay que llegar temprano. ¿Lo lograron? No va con nadie. Y siempre el que llega último es el que siente que le están diciendo a él. Llegaron todos últimos. Sí, porque el que llega último dice, esto es para mí. Y yo, no, tranquilo, fue para casi todo. Lección. Pareciera que nos gusta que nos den una lección. De alguna manera nos gusta la confrontación porque nos remueve. Pero llevarlo a la práctica es el gran problema. Ese es el gran problema. Por eso no quiero que se sientan regañados. Quiero que lo apliquen. Y no solo yo quiero que lo apliquen, sino quien fundó
nuestra fe, el protagonista de esto, fue lo que nos pidió. Una famosa enseñanza, que todos la conocemos como la enseñanza del monte o el sermón del monte. Y si nosotros leemos, y yo siempre los mando a que lean el sermón del monte, esto está en más o menos parte de Mateo 7 para adelante, hasta como el 8, donde Jesús está enseñando acerca de varias cosas, y todas las cosas que enseña son sumamente prácticas. De hecho, si ustedes no lo sabían, la mayoría de las constituciones del mundo están establecidas y los valores básicos del mundo están establecidos por el Sermón del Monte. Incluso más que los 10 mandamientos. La relevancia del Sermón del Monte es maravillosa. Entonces, qué bueno los cristianos que nos conozcamos, nos aprendamos el Sermón del Monte. Pero algo que tiene el Sermón del Monte que es maravilloso es su enseñanza, sumamente práctica. Práctica, fácil de aplicar. Por ejemplo, alguien que tiene problema de la codicia y Jesús le dice, da. No, pero es que no te das cuenta que tengo problemas con la codicia. Y dice, sí, el remedio es dando. No me está entendiendo. Sí, es súper práctico. Es que yo miento. Entonces sé la verdad. Conóceme a mí y vas a ver que yo soy la verdad. Pero es que, y así, todo es como Jesús muestra el antídoto inmediato, práctico. Y eso es lo que nosotros debemos, tomar las escrituras, ese segmento de libros, ¿no? Esa biblioteca de libros, tomarlas y poder llevarlas a la práctica. Y Jesús dijo, en medio de todo ese sermón, Él dice así, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa en la roca o sobre la roca. Jesús le está diciendo, mira, yo no necesito que ustedes vengan aquí y simplemente, ¡ay, qué maravilloso el mensaje! ¡Qué maravilla! Oye, Jesús, te la mandaste. Oye, qué bueno. Oye, qué buena experiencia esta del milagro que hiciste con los peces y los panes. Oye, Jesús, qué bueno. Yo no quiero eso. Jesús lo que le dijo, mira, el que me oye lo que estoy diciendo, le pido que lo ponga en práctica. Porque quien lo pone en práctica, yo lo considero un hombre prudente o mujer prudente. Y pone un ejemplo y luego cuenta la historia de la mayoría de nosotros conocemos la historia de poner la casa sobre la roca. Porque el hombre imprudente, ¿qué hizo? Puso la casa sobre la arena. Esta incluso la pueden contar ustedes, no yo. Y pone la casa sobre la arena y el otro sobre la roca. El prudente la puso sobre la roca, el de la arena todo. Vino la tormenta y la tormenta significaba diferentes situaciones de la vida. Retos, desafíos, problemas, situaciones, circunstancias cruciales, X cosas en la vida. Entonces, la tormenta ataca a las dos casas. Una que tenía los cimientos puestos sobre arena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la arena? Es que es muy básico, ¿se dan cuenta? Todo muy básico. La enseñanza de Jesús es súper sencilla. Y el que la puso los cimientos en la roca, en un lugar firme, ¿qué pasó? Recibió la misma tormenta, pero no recibió el mismo daño. ¿Qué si nosotros tomáramos nuestro cristianismo, las enseñanzas que recibimos, ya sea el domingo en la iglesia, en los grupos de vida, en un devocional diario y las diferentes maneras como tú recibes la Biblia, a lo mejor con tu propia práctica privada de leer la Escritura y todo? ¿Qué si nosotros tomáramos ese conocimiento y en vez de envanecernos, en vez de creer que sabemos mucho, buscamos la manera como eso se ponga en práctica, haciéndole caso a Jesús directamente, ponerlo en práctica? ¿No sería de alguna manera poner nuestra vida cimentada en algo sólido, firme? Y cuando venga la tormenta, que va a venir, sí o sí, nosotros estemos
mucho más firme. Y dice ahí que esa casa incluso se volaron algunas ventanas, se movieron algunas cosas, pero la casa permaneció firme. ¿Qué si tu vida la plantaras así? ¿Qué si tu relación de noviazgo la plantaras así? Tu soltería la plantaras así. Tu matrimonio lo plantaras así. Es más, tu negocio, la crianza con tus hijos los plantaras así. Que todo lo que tú conoces, todo lo que tú aprendas, lo puedas poner en práctica. Yo te aseguro que eso es mucho más importante que saber todo y no aplicar nada. Mira, qué bonito sería que alguien diga, mira, porque alguien puede presumir, no, yo me sé la Biblia al revés y al derecho, la he leído de tapa a tapa no sé cuántas veces. Conozco todo, hasta el libro de números me sé. Porque se ríen es porque han leído números y saben que es súper difícil entenderlo. Entonces, hasta números. Me sé todas las enseñanzas de Levítico. Qué importante es la salud. Dios ahí nos mostró las primeras enseñanzas médicas al pueblo. Y nosotros podemos decir, wow, y presumir de nuestro conocimiento. ¿Y cuánto pone de eso en práctica? Nada. Qué diferente sería con alguien que diga, mira, yo no sé mucho, pero lo que aprendo, trato de ponerlo en práctica día a día. Mira, de verdad no he leído nunca números. La verdad es que lo he intentado y no entiendo. Pero lo que yo logro leer de la Biblia, yo lo pongo en práctica. Y eso ha ayudado a cambiar mi vida y estoy cambiando la vida de mi familia. Ahora, no te estoy diciendo que sea un flojo, que no estudies, sino que lo que estudies lo puedas llevar a la práctica. Y eso va a marcar una diferencia. Y Jesús está diciendo, si el que me oye estas palabras y las pone en práctica será una persona prudente. Yo lo voy a considerar una persona prudente que formó su vida en una roca. Puso cimientos sólidos en su vida. Entonces, la enseñanza bíblica práctica depende mucho de quién la reciba. También nosotros nos hacemos cargo, como en este caso como iglesia, o yo como pastor. Pero depende mucho de quién eres tú cuando recibes ese conocimiento y lo llegues a poner en práctica, o la lección. ¿Qué pasa? Y voy a hablar de la parte que me corresponde a mí, nos corresponde como iglesia. ¿Qué pasa en la mayoría y en muchas iglesias? Y quisiera que no pasara, pero muchas personas no lo ven porque como el enfoque está en la lección, el enfoque está en el mostrar conocimiento, incluso presumir de él, entonces no se aplican ciertos puntos, que es sumamente importante. Entonces muchos líderes, pastores o personas que nos toca enseñar, nos enfocamos más en que la gente sepa que en que la gente aplique. Y esto es un tremendo error que podemos llegar a cometer las personas que son como yo. Y una de las cosas que hacemos es, al trabajar tanto conocimiento, a mí hay algunas personas que me dicen, bueno, pues yo voy a la iglesia, sobre todo si ya son de iglesia tradicional, yo voy a la iglesia, pero, oye, normalmente dan un puro versículo. Es como poquito, ¿no? Como poca Biblia. Y yo, sí, es cierto. Sí, tenemos un punto de eso. En otro momento lo podemos conversar, le digo yo. No, sí, como poca Biblia, porque no, yo voy a una iglesia donde realmente supimos qué madera era la que usaban en el arca de Noé. Yo me acuerdo que hace unos años había un predicador muy bueno, de hecho lo admiro muchísimo, y él enseñó y hizo algo increíble, conectó la Torre de Babel con el día de Pentecostés. Si estás no entiendes mucho de eso, perdona, pero simplemente conectó este punto con este punto y una conexión y un enlace, y yo, fantástica, para los que conocemos y nos gusta. Oye, fabuloso. ¿Qué hicimos con eso? Nada. La aplicación para el lunes, nada. Simplemente maravillarnos de un Dios increíble. Pero no había aplicación. Y me empecé a dar cuenta de que todos los domingos teníamos una enseñanza donde aprendía un montón y aplicaba nada. Claro, tenía que ver conmigo, pero también tenía que ver dónde estábamos expuestos. ¿Y qué pasa? A veces cuando
el enfoque de la iglesia o del comunicador está en enseñar mucho, es donde al final las personas les termina costando llevar el punto de aplicación. Y yo puse un ejemplo, tengo un ejemplo, aquí hay una foto. ¿Han visto cómo doman a los leones? ¿Sí? Agarran, mira, justo estamos aquí, agarran y ponen una silla y un látigo, una espada y algo así, los dominan así. Y uno dice, ¿y por qué la silla? En este caso la silla de ahí tiene 4 patas, pero esta tiene 3. ¿Por qué la silla? ¿Por qué la silla? Porque el león no sabe que es una silla. El león cree que son 3 espadas, 3 puntas que pueden estar atacándolo. Entonces él ve 3 puntos que lo están atacando en este caso y otra, una espada, un látigo del otro lado atacando. Entonces él, al ver tantos puntos, lo termina paralizando. Y esa es una manera como dominan. ¿Por qué? Porque lo ponen a que él se desenfoque de los puntos que hay. Sin querer, muchos predicadores, y yo también lo he hecho en algún momento, hemos cometido el mismo error. Hablamos de muchos puntos. Entonces la persona, en vez de focalizar el mensaje para que tomen esa enseñanza y la pongan en práctica, como le hablamos de tantas cosas y le dimos los versículos y le encontramos una referencia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, y dimos vuelta a la Biblia completa, entonces la persona, ¿a dónde me enfoco? Y les pasa igual que el león y que ¿te gustó el mensaje? No, estuvo bueno. ¿Lo puedes aplicar? No sé cuál parte aplicar. Y eso no es que sea maldad ni nada, sino que no lo vemos. Y uno dice, ay, pero eso es bíblico, no es bíblico. Mira, te voy a decir que el mismo que dijo esto, de que pongan la enseñanza en práctica, el mismo usaba un método bastante diferente al que la mayoría de las iglesias o predicadores usan. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? ¿La recuerdan? Los que no, se las cuento, así cortito, porque imagínate. Hablaba de 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Uno le pidió la herencia al otro, el menor le pidió la herencia y se fue, lo malgastó todo y... Estoy como el cuento del dedo guatón. Y se gastó todo, volvió y había perdido y el papá lo esperó y lo amó y cuando llegó... celebró y hizo una fiesta y estaba contento porque lo que había perdido lo recuperó. ¿Sí? Más o menos así es la historia. Cortita. Él da un punto, está enseñando que cuando alguien pierde algo, lo busca incansablemente. Cuando lo encuentra, hace una fiesta. Porque lo celebra. Y eso está enseñando y está mostrando el corazón de Dios hacia las personas. Pero increíblemente, Jesús, antes de ese mensaje, contó otros 2 mensajes. Primero, uno de una moneda perdida. Si una mujer o la oveja, pero uno de esos mensajes es una moneda perdida. Si una persona pierde una moneda, no creen que busca y barre toda la casa hasta encontrarla porque la moneda significa una herencia. Entonces no busca todo por todos lados hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, celebra, llama a sus amigos y hace una celebración. Y luego habla lo mismo de una oveja. Y empieza el mismo punto. Se le pierde la oveja, no deja las 99 y va en busca de la oveja hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra, hace una celebración, invita a los amigos para celebrar que había perdido y todo. Y luego cuenta la famosa parábola del hijo pródigo. 3 mensajes para hablar un solo punto. Entonces no es una idea de los psicólogos que se dieron cuenta que las personas se disasocian cuando le dan muchos puntos. Mismo Jesús lo hacía. Un punto, 3 mensajes. Entonces cuando a veces nos pregunta, ay, pero es que esta serie es como un poco lenta porque van punto por punto, porque queremos que tengan claro qué significa algo. Nuestra meta no es que te aprendas la Biblia completa los domingos. No es nuestra meta.
Es más, hay un cálculo y tardaríamos como 70 años en dar versículo por versículo, domingo a domingo. O más. No podríamos hacerlo. No es nuestra meta tampoco. Ahora, ¿quieres aprenderte la Biblia? Para eso, uno de los mensajes más adelante son las prácticas privadas, las cuales te van a ayudar a tener ese conocimiento y la aplicación. Pero nuestra meta es un punto. Y esa es la aplicación. Así que si tenemos que hablar un solo versículo. Además, el versículo que estamos viendo ahora es Jesús diciéndonos, mira, el que oye estas palabras y las pone en práctica, lo consideraré alguien prudente, que puso su casa sobre la roca. Yo no quiero que se vayan sabiendo la Biblia completa. Quiero que sepan esto. Y que mañana, cuando estén leyendo el devocional y diga X enseñanza, ustedes digan, ¿cómo lo puedo aplicar hoy? O cómo este mensaje lo puedo aplicar el lunes, el martes, el miércoles. Y no que me vaya, qué buen mensaje. ¿Qué aprendiste? Nada. ¿Qué va a aplicar? Nada. No es la meta. Así que pueden pasar dos cosas cuando vemos un mensaje. Primero, cuando lo recibes, pasan dos cosas. Primero, cuando recibes el mensaje. Y segundo, cuando lo pones en práctica. Ya, la parte de la primera no depende mucho de ti. Porque recibes el mensaje y tú viniste a esta iglesia, pues. Y si te acomodaste con la iglesia, esta es la iglesia. Y así puede ser otra. La segunda parte sí depende más de ti, que tiene que ver cómo lo vas a poner en práctica. Pero hablando de la primera parte, es tu responsabilidad ponerte en un lugar donde reciba una enseñanza bíblica práctica. Ay, que mi iglesia no es así. Es tu responsabilidad buscar un lugar donde la enseñanza bíblica sea práctica. A no ser que a ti te encante saber cuántos palos tenía el arca. Pero eso te puedes meter a YouTube. Y no sé si sale. No. Pero ahí es donde tú puedes decidir dónde vas a ponerte. Buscar una iglesia donde puedas recibir una enseñanza bíblica y que puedas poner en práctica. Esa parte sí la eliges tú, aunque si ya estás en la iglesia no puedes elegir, no puedes decirme qué mensaje quieres que te dé el domingo, ¿ya? Aunque algunos lo hacen, ¿ya? Pero no, esa parte no la eliges tú. Bien, pero sí puedes elegir qué iglesia tener. ¿Qué iglesia poner a tus hijos? ¿Tus hijos están recibiendo una enseñanza bíblica práctica? Otra cosa que nosotros sí hacemos como iglesia tomando estos 5 puntos no solo es poner a los adultos a una enseñanza bíblica práctica, sino es poner a los niños a una enseñanza bíblica práctica adaptada a lo que ellos son. Por eso no hay niños acá. Un niño está en otro lugar recibiendo una enseñanza bíblica práctica, adaptada a ellos. Unos amigos dicen, es un pecado aburrir a los niños con la Biblia. Porque la Biblia es tan buena, tiene tantas historias, que no necesita aburrirlos. Necesitas mostrárselo de maneras dinámicas, historias, está llena de historias donde una enseñanza la toman y les gusta. Y muchos papás se han dado cuenta acá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo lo aprenden? ¿Cómo los niños van y dicen, oye, aprendí esto? Y todo el tiempo se van con una enseñanza. Una de las cosas de nuestro sistema de enseñanzas que hacemos, que lo aplican los niños, lo aplicamos nosotros, es que quiero que sepan y que quiero que hagan. Son dos cosas que normalmente nosotros hacemos. Que quiero que sepan, que quiero que hagan. Le estoy mostrando como la parte de atrás, del backstage de lo que es un mensaje nuestro. Que quiero que sepan, que quiero que hagan. Si una enseñanza nuestra no tiene un que quiero que sepan y que quiero que hagan, probablemente no sea práctica. Entonces siempre estamos enfocados. Que quiero que sepan, que quiero que hagan. Hay veces que yo estoy dando el mensaje y les digo directamente, ¿qué quiero que sepan hoy? ¿Qué quiero que hagan hoy? Pum. Hay veces que no lo digo en palabras, simplemente pongo la enseñanza, pongo el desafío. Pero eso es
una idea. Ahora, que tú lo hagas, tomes esa parte y lo apliques, ya depende de ti. Pero por lo menos como iglesia hacemos una parte, ya sea con los adultos o con los niños. Los niños son más obedientes, lo ponen en práctica más rápido. Después cuando crecemos nos ponemos medios personajes. Entonces, ¿qué quiero que sepan? Los cristianos, ser cristiano no es ser una persona llena de conocimientos. Eso no es ser cristiano. No es una persona llena de conocimientos. Ser cristianos es una persona que depende diariamente de Dios, no importando lo que pase. Cristiano no te hace lo que sabes, sino lo que confías y dependes de Dios. No, yo soy cristiano porque sé un montón. Es que hay mucha gente que sabe un montón. La Escritura nos muestra que hasta el diablo se sabía todas las Escrituras, porque las citaba. Y era el diablo. O sea, no se trata de todo lo que sepas. Cristiano no te vuelve tu conocimiento, te vuelve la confianza que tienes en Dios. Pero para lograr esa confianza en Dios, necesitas haber puesto en práctica ese conocimiento que recibiste de Él. Eso es lo que marca la diferencia. No es todo lo que sepas acerca de Dios. Es la confianza que pones en Dios de acuerdo a cuánto pusiste en práctica aquello que aprendiste. Un domingo, en un devocional, en una historia, en algo que viste y aprendiste acerca de Dios. Ahí es donde se va a ver, porque al final el cristianismo, lo he dicho muchas veces, se trata del estilo de vida que tú elijas siguiendo a Jesús. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y desde ese lugar es que ahora tú busca conocimiento en Él, porque no está mal el conocimiento. ¿Y dónde está ese conocimiento? En su palabra. En asistir un domingo a la iglesia y escuchar de su palabra, en leer un devocional y escuchar de su palabra, en ir a un grupo de vida y escuchar, compartir acerca de su palabra, de acuerdo al tipo de grupo que asistas. Pero que esa palabra la puedas llevar a la práctica. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Así que, ¿qué quiero que hagan? Ahora lo estoy marcando, otros días no se los voy a marcar, pero ¿qué quiero que hagan? Pon en práctica la palabra de Dios. Y no lo tomes como yo te estoy pidiendo que hagas eso. Es más, no me pongas a mí como interpretación privada de lo que estoy tomando de esto para que tú lo apliques. Tómalo del versículo que vimos hoy, que es, fíjate que es lo mismo, el que oye estas palabras y las pone en práctica, lo consideraré prudente y será como una persona que pone su vida, su casa, sobre una roca firme. Entonces la forma simple de explicar esto es poner en práctica la palabra de Dios. Durante esta semana piensa, estoy poniendo en práctica lo que aprendo el domingo, lo que aprendo en la semana, lo que voy escuchando acerca de Dios, ¿lo estoy poniendo en práctica? ¿O simplemente estoy adquiriendo conocimiento? Ponlo en práctica y va a ver la diferencia. Y eso es lo que realmente te va a definir como cristiano. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu bendición día a día, Señor. Porque, Dios, en medio de todo eso complejo que existía en esos tiempos, Dios, donde estaban las leyes, los profetas y tantas cosas que habían en ese tiempo que tú permitiste que hubiesen, Señor, tú luego pusiste a Jesús para que todo esto lo pudiéramos adquirir ahora de una manera práctica, simple, Señor, sencilla.
Gracias, Señor, porque mandaste a Jesús a enseñarnos cómo debemos aplicar esto, cómo poder llevar a cabo todo eso que tú armaste, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, más que conocer, a entender para aplicar, a hacer. Vuélvenos personas que no nos importe tanto lo que conocemos, sino lo que aplicamos. Señor, ayúdanos a que cada vez que de alguna manera se abren tus escrituras para conocerte más, nosotros tengamos la sabiduría, Dios, para tomar eso y ponerlo en práctica día a día, Dios. Dios, desafíanos esta semana a poner en práctica tu palabra en cada momento. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias. Amén.